Él nos va a dar este primer momento del taller. Van a darse cuenta que muchas cosas son vivencias personales que él tuvo y ha ido teniendo, y posterior a eso vamos a pasar a hacer el recorrido por el templo, del cual nos hablaba Carlos ayer, y también por el museo y algunas partes de la casa. Así que los dejo con el Padre Mario. Bien, buenas tardes. La comisión me pidió la narración de cómo se fundó, cómo llegaron los primeros misioneros a Chile y cómo fundaron aquí, en la esquina, ¿no? Ahí fue la primera comunidad que hubo, que fue en la esquina de 10 de julio, se llamaba Galper la calle, ahora se llama Centeno. Y hay que tener presente que Santiago, podríamos decir, llegaba hasta 10 de julio. Ahí había un zanjón de agua profundo que pasaba por la mitad de la calle, que seguramente era para ir a regar el parque que hoy se llama Higgins, y en ese tiempo era de la familia Cousiño. Ustedes han pasado frente al Palacio Cousiño. ¿Se han dado cuenta? ¿No les han dicho nada? No lo pasamos. Cuando atraviesan sobre el metro, se encuentran con el Palacio Cousiño, que tiene un pequeño parque, pero sus terrenos se extendían a otro gran parque para acá, ¿no? Y es interesante eso que les pregunto, porque los primeros misioneros llegaron al frente de ese palacio, no frente a frente, porque ese palacio está en la cuadra 5, y los misioneros llegaron a la cuadra 4, a la anterior, ¿no? Así que ellos decían que estamos frente al Palacio Cousiño. Ese era cuando hablaban sobre la fundación, decían ahí llegamos. Ahora, para entrar en la fundación, lo primero, veamos las personas. El padre Chifré, don Santiago de la Peña, que fue a buscar a los misioneros, y el padre Ramón Tubau, jesuita, que es el que lo señala. El padre Chifré pensaba fundar, no. En ese momento el padre Chifré, su gran preocupación era la aprobación de la congregación por parte de Roma. Y así se ve a través de ese periodo las cartas que se dirigía permanentemente con el padre Claret, ¿no? Porque el padre Claret estaba en el concilio, estaba en Roma, y entonces le pedía al padre Chifré pues, que se presentara a las diferentes oficinas para ver de conseguir cuanto antes la aprobación de la congregación. Esa era una preocupación que tenía en ese momento. Y la segunda preocupación era que la congregación estaba desarraigada. El año 68 fue la revolución en España, la revolución que echó a los misioneros. Y ellos se fueron a Francia. Y estaban entonces en Francia. Y ahí tenían el noviciado en Francia. Por eso estos primeros misioneros van a salir de Francia. Que les sirvió mucho a ellos, les sirvió haber salido de Francia. Porque después se lo digo. Entonces el padre Chifré tenía esa preocupación.
Ahora a él se le presenta este sacerdote, don Santiago de la Peña. ¿Quién era don Santiago de la Peña? Don Santiago de la Peña era un sacerdote colombiano que residía aquí en Chile, que había sido jesuita y se había retirado y ahora actualmente era diocesano. Y él quería perpetuar una actividad personal que había levantado una capilla, quería que se levantara un gran templo. Además había fundado una asociación de señoras. Era común en aquella época. Algunas de esas asociaciones pasaron después a ser religiosas, ¿no? Pero no las de don Santiago de la Peña, no pasaron eso. No, de ninguna manera. Y entonces él quería que esto permaneciera más allá de su vida. Y no hallaba cómo. Y se encuentra con otro personaje, el padre Tubau. El padre Tubau era un padre jesuita. Y este padre Tubau había pertenecido al Vic, al grupo de los misioneros de Vic. Hubo un tiempo en Vic en que entraban sacerdotes, salían sacerdotes, no les gustaba y se iban, porque no era congregación religiosa. Así que no tenían ninguna adhesión, digamos, externa hacia el instituto. Así que entraban y salían. Y este Tubau estuvo entre ellos, los de Vic. Así que los conocía. Y él quería algo más permanente y por eso entró a jesuita. Y lo mandaron a Chile. Y se encontró con don Santiago de la Peña. Y Tubau le dijo, pues, mira, hombre, allá hay una congregación que fundó don Antonio María Claret, le dijo. Y don Antonio María Claret está en Roma, porque está en el Concilio Vaticano I. Era la época del Concilio Vaticano. Entonces, a lo mejor pues, tú puedes conseguirte de ellos. Don Santiago de la Peña juntó plata para ir y volver, pero para volver con gente. Y ya era de edad don Santiago de la Peña. Eso era admirable en este hombre, el empeño que tenía, porque ya era de edad, ¿no? Y va y habla con el padre Claret en Roma. Y el padre Claret le dice, mire, la congregación es como una joven casadera. Yo ya no me meto en ella. Ella toma sus decisiones. Así que yo no puedo hacer nada. Pero le dijo, hable con el superior general, padre que está en Francia, le dijo. Y le dio el nombre y todo. Entonces don Santiago de la Peña partió a Francia. Pero mientras tanto el padre Claret le escribe una carta al padre Chiffré, ¿no? Le escribe diciéndole, mire, hay esto, otro, y es muy interesante. Le dice, porque en América hay muchas revoluciones, pero en Chile no tanto. Así que es bueno eso. Expresamente le habla de eso el padre Claret, ¿no? Y se junta con el padre Chiffré. Y el padre Chiffré, en ese momento, como les decía antes, él estaba preocupado que se aprobara la congregación. Todavía no pensaba en extenderla. De hecho, las dos fundaciones que hay en esa época, una es en Argel,
África, y la otra, la de Chile, no nacen de la congregación, sino que una nace del cardenal Lavillerie, que había muchos españoles en Argelia y quería una congregación española para que los atendiera. Había 60.000 trabajadores españoles en Argelia, se calculaba más o menos, para que los atendiera. Y entonces acude, pues, le nombran a él, le dice, ahí hay un grupo de españoles que están exiliados, han salido de España, y a lo mejor... Y el padre Chiffré, a pesar de la situación, fíjese que eran 2 años recién de la revolución, donde habían matado a un misionero, pasaban 2 años. Estaban deseando ellos volver cuanto antes a España, a ver si pasaba la revolución y podían volver. Y el padre Chiffré acepta esa fundación. Y cuando venía de Argel, se encuentra con este sacerdote, don Santiago de la Peña. Pero ya había recibido la carta del padre Claret, así que ya estaba al tanto del padre Chiffré, ¿no? Entonces ahí comienzan las conversaciones. Yo no sé cómo llegaron a un acuerdo, porque uno religioso para levantar un templo y cuidar de una señora, y el padre Chiffré eso no le entraba por ningún lado. Era congregación misionera, que para dar misiones bien. Pero llegaron a un acuerdo. Y llegaron a un acuerdo por el carácter de don Santiago de la Peña. No, era así muy especial. Él iba a lo que quería. Entonces cedía, cualquier cosa cedía. Todo. Se dio, por ejemplo, al número de misioneros que tenían que venir. Él para su templo pensaba con 3 o 4 suficiente. Y el padre Chiffré pensaba en las misiones. 7. 5 sacerdotes, 2 hermanos. No, que esto, ya había que pagarle el viaje. Sí, pues. No lo pagaba el padre Chiffré, tenía que pagarlo don Santiago de la Peña, ¿no? Y así estuvieron en dime y direte, pero empeñado él en tener ese grupo para que le construyera su templo, aceptó. Y ahí entonces comienza la fundación en Chile, comienza en Prades, Francia. Y el padre Chiffré entonces elige a las personas que van a venir. Eran 5 sacerdotes, 2 hermanos, auxiliares de los sacerdotes. Fíjense, ¿a quiénes eligió? El padre Valier tenía 36 años. Actualmente a los 36 años recién se van ordenando, o más tarde todavía. 36 años y era el jefe, el que superior de la comunidad. El padre de más edad era el padre Marcos Domínguez. El padre Marcos Domínguez tenía 43 años. Era el de mayor edad del grupo. El padre José Coma, 28 años. Hacía poco ordenado, sacerdote. Y el padre Chiffré nombra al padre Valier superior y el padre Marcos Domínguez
lo nombra de consultor primero y ecónomo. El que escribe la historia de la provincia, el padre Nicolás Alduán, dice: si hubiera sido el padre Marcos Domínguez el superior, otra cosa habría sido, porque era un hombre de fuerza, era un hombre de mucha preparación, era muy preparado, era hasta músico, era muy completo. Y había tenido un cargo directivo en la diócesis, de donde él salió. O sea, humanamente era el más valioso el padre Marcos Domínguez, pero el padre Cifré no lo puso superior, sino que puso al padre Valier. Valier era más tímido. Valier no se atrevía a enfrentar las cosas. No tenía ese carácter. Ahora era un hombre muy espiritual. Él se distinguió aquí en Santiago, en la diócesis, como consejero de los obispos. Los arzobispos que pasaron conversaban mucho con el padre Valier. Consejero de las religiosas. Era muy buen predicador de ejercicios espirituales. En la fundación de algunas congregaciones chilenas, él estuvo acompañando esas fundaciones. En ese sentido, era muy valioso el padre Valier. Y tenía esa característica especial de, creo que se lo dijeron ustedes, me parece, que cuando hubo esa revolución en Santo Domingo de los estudiantes de formación, entonces llamaron al padre Valier de prefecto de los estudiantes. Lo sacaron de Chile, lo pusieron ahí, y ahí estuvo unos meses y organizó todo, rápidamente, ¿no? Entonces era valioso, era muy, muy valioso, aunque tenía un carácter más tímido, diferente. Los demás, el padre Coma tenía 28 años. Estaba recién ordenado, y lo había ordenado el padre fundador, el padre Claret. Lo había ordenado a José Coma. Después estaba Jaime Eras, que tenía 38 años. Santiago Sánchez tenía 32 años. Y los hermanos, fíjense, uno tenía 40 años, Miguel Baró, que fue el que más vivió. Vivió cuando la presencia de 50 años de los misioneros, él estaba aquí, el padre Baró, el hermano Baró. Y José Escriu, que tenía 23 años. Y a esto los elige el padre Cifré para mandarlos lejos. Lejos no solo en la distancia, sino en la comunicación. Los misioneros para llegar acá se demoraron 1 mes, 10 días. Pues eso se demoraban las cartas. Así que sucedía alguna cosa que tenían que consultar al padre Cifré, pues se demoraba 1 mes, 10 días en llegar la carta a la mano del padre Cifré. Y la respuesta otro mes, 10 días. Entonces ya había pasado el problema. Ya no se necesitaba. Eso fue, porque eso fue lo que se demoraron los padres en su viaje, la primera expedición. Se embarcaron en Francia, porque estaban en Francia, se embarcaron en Francia, y de Francia vinieron, pasaron por el estrecho Magallanes y llegaron a Valparaíso el día 20 de enero del año 70, 1870. Aquí se les crea un problema. Hacía 2 años que la escuadra española había bombardeado Valparaíso
porque hubo una guerra que fue nada más que marítima. España reclamaba algo al Perú y entonces Chile se puso a favor del Perú y todo eso. Y cuando ya dieron la orden de retirarse la escuadra española, entonces tenía que retirarse por el estrecho de Magallanes. Así que pasó, llegó al Paraíso, bombardeó al Paraíso, ¿ah? Y siguió. Y cuando llegan los misioneros, entonces lo primero que dicen, son españoles. Los porteños, Paraíso, no querían saber nada de españoles a causa del bombardeo. Pero preguntaron por el nombre de quién los dirigía. Valier. Ah, Valier es francés. Son franceses. Valier es franceses. Ah, entonces, ¿qué pasa? Esa fue una de las dificultades que tuvieron, en la misma llegada de los misioneros. Y don Santiago de la Peña los mandó, a través de un amigo que tenía en la aduana, los mandó a la casa de los jesuitas. Y en la casa de los jesuitas, fíjense, por providencia divina, estaba el padre Tubao, el que había dado el consejo que vinieran. ¿No? Así que a los padres siempre lo recordaron, los trataron con un cariño enorme, los jesuitas. Claro, después de ese viaje duro, sobre todo los hermanos. Los hermanos venían en tercera clase, les pagó don Santiago de la Peña. Dijo, no, ustedes vengan en tercera clase. Y viajar en tercera clase en aquella época, porque yo viajé, fui y volví en barco de Europa. Y la tercera clase, estamos hablando, pues, 100 años después, ¿no? Casi 100 años después, del 50 y tanto. Era la vida que tenían que llevar en bodegas, porque vivían en las bodegas. Entonces era muy difícil. Pero por eso cuando los jesuitas lo recibieron, para ellos fue una alegría, fue un descanso. En la noche hay que viajar a Santiago. Entonces don Santiago de la Peña dice, vamos a viajar en tercera. Y los padres jesuitas que acompañaban a los padres dijeron, no, ¿cómo van a viajar en tercera? Fíjense que el viaje Valparaíso-Santiago era toda la noche. Porque partían como a las 10 de la noche y llegaban como a las 7 de la mañana a Santiago. Y en tercera clase era todo fiesta. Había que pasar la noche. ¿Ah? Entonces había borracheras, había todo eso en la tercera clase. Entonces por eso los padres jesuitas dijeron no. Y ellos pagaron entonces para que vayan en segunda. Ahí pueden dormir, pueden descansar. Por eso los padres jesuitas, yo pensaba y lo he dicho, ¿no? Tienen que hacerle un homenaje, un recuerdo de esta venida de los misioneros, en agradecimiento a lo que ellos hicieron. Gracias a un jesuita vinieron, el padre Tubao, que aconseja al padre Santiago de la Peña, los cuidaron, los ayudaron, y cuando llegaron a Santiago, se encontraron con otro padre jesuita, que había sido jesuita porque el padre Claret lo dirigía espiritualmente, y le había dicho, tú entras a la compañía de Jesús, no sirves para eso. Y por eso era jesuita.
Así que cuando llegaron los misioneros, este padre Capdevila, se llamaba así, el apellido catalán era, pues lo fue inmediatamente a recibirlos cuando supo que existían, ¿no? Y los cuidó siempre, de tal manera que él decía: yo los quiero tanto a ustedes como a la compañía de Jesús, ¿no? Porque veía ahí resaltado al padre Claret a quien él quería tanto, ¿no? Bien, llegan a Santiago. Esta es la diócesis en la cual ellos van a trabajar. Por lo tanto, al otro día, el padre Valier, acompañado de don Santiago, van y se presentan a la curia. Es el 20 de enero, 21 de enero, pleno verano, total. Se presentan ante él. ¿Y a quién encuentran? El arzobispo estaba en el concilio, en Roma. ¿Quién estaba al frente de la diócesis? Un canónigo que ni siquiera pertenecía al staff del gobierno de la diócesis. Parece que era muy buena persona este hombre. Y les dijo a los demás: váyanse nada más a veranear, yo me encargo de todo aquí. Y era muy buena persona, este canónigo. Pues él, Manuel Parreño se llamaba, pues él los recibió. Y resulta que los misioneros del Corazón de María venían perfectamente a la obra que él tenía. Él era muy devoto del Corazón de María. Él dirigía la archicofradía del Corazón de María. La archicofradía aquí en Chile fue antes de los misioneros. Él la dirigía. Entonces, que le llegan unos misioneros que son del Corazón de María, para él fue una alegría enorme. De tal manera que al otro día los va a visitar. A todos. A conocerlos a todos. Porque había hablado con el padre Valier nada más. Los va a visitar, y sobre todo porque conocía a don Santiago de la Peña. Ya el padre Capdevila les decía a los misioneros: mire, don Santiago de la Peña es santo, pero es un santo muy pesado. Así que vean ustedes cómo lo sacan. Entonces, Manuel Parreño, pues fue a visitar inmediatamente a los padres el otro día, porque se daba cuenta que iba a haber problemas, que no era fácil que una congregación religiosa estuviera con don Santiago de la Peña, y sobre todo que don Santiago de la Peña era parte del grupo de los misioneros, porque él cedió todos sus bienes, él se puso a disposición de los superiores de la congregación, según contrato, El contrato, parte del contrato está en el museo, pero el contrato total está en el archivo. Él se puso en toda esa exposición. Entonces, ¿qué sucede? Que las señoras estaban acostumbradas a entrar en la casa de don Santiago de la Peña, entraban, salían, en la capilla arreglaban, ponían los floreros así, los floreros así, todo ese asunto, ella gobernaba. ¿Ah? Entonces a los padres esto, y a los 4 días, porque hace 4 o 5 días, el padre Valier, así como en broma nada más, ¿no? Porque no se sabía, el padre Valier no era para enfrentarse, ¿no? Don Santiago le dice:
podríamos ya vivir como religiosos. Dice, porque aparecemos ahora como, no como religiosos, no hay clausura, no hay... Este fue por un charle con una filera a don Santiago de Reyes. Saltó. ¿Ah? Y ahí se enojó y empezó a llorar. Me han quitado todo, me echan de la casa, me echan, y a la señora. Y las señoras se encargaron, Santiago era una aldea, no era ciudad ni más o menos. Se encargaron de decirlo por todo Santiago. Han venido unos curas españoles que a don Santiago de la Peña le han quitado todo. ¿Ah? Entonces aparecían como ladrones, de tal manera que escribieron varias cartas, recibió el padre Valier, en que le echaban en cara estas cosas. Y el padre Valier, ante esta situación, fíjese que estuvo dudando de la fundación. Dijo, tendríamos que irnos, porque aquí no nos hacemos. Pero el padre Domínguez, de Armas Tomar, partió a la curia y fue a hablar con don Manuel Parreño. Mire, don Manuel, nos ha pasado esto y esto y esto. Bah, claro, pues se decía, yo les decía que no pueden haber dos dueños en una misma casa. Sí, eso tenía que venir, eso tenía que suceder. Miren, les dijo, hay una capillita que no tiene que la cuide en estos momentos. Y no está lejos de aquí, de donde ustedes viven. No está lejos. Esa capilla, vayan a verla. Hay una casita al lado, vayan a verla. Tal vez ahí pueden estar ustedes. Y vinieron a ver la casita. Claro que la casita no entusiasmaba a nadie, ¿no? Como era, así. Decían los padres después que cuando estaban en el comedor, en la pieza del comedor, si llamaban a un padre que tenía que ir a atender, tenían que levantarse todos para que el padre pudiera pasar. Sí, porque era estrecho todo eso. El techo, miraba la estrella, se veía la estrella a través del techo. Todo eso, ¿no? Claro, pero los padres dijeron, sí, está bien. Y a los 9 días, en conversación con don Santiago de la Peña, se rompe el contrato. Aquí uno pregunta, ¿cómo el padre Valier rompe un contrato que ha hecho el padre Chifré? Porque la firma fue del padre Chifré. Yo creo que el padre Chifré podía más o menos darse cuenta de esto, ¿no? Yo he buscado las cartas para ver cómo le cuenta esto, pero no he encontrado ni una carta, ¿no?, referente a esto. Pero el padre Chifré, cuando vienen los misioneros americanos, al padre Valier le da el título de provincial de América. El provincial manda en América. Les da ese título. Y entonces, a través, reviendo tal vez que las cosas no iban a estar bien, el padre Valier tenía poder para romper el contrato. Aunque lo haya firmado el padre Chifré. Él era provincial de América.
Y por eso, entonces, a los 9 días, el contrato queda ya nulo, para ambas partes. Tanto don Santiago de la Peña como el padre Valier. Siguieron viviendo ahí porque había que arreglar la casa, había que arreglar un poco esta capilla donde tenían que venirse, Nuestra Señora de Belén. Y sucedió que arreglaron la casa, se vinieron los padres en mayo, el 14 de mayo, se vinieron a vivir acá, vivían en esa estrechez, pero expresamente decían: estamos contentos, estamos muy contentos, decía el padre Valier sobre todo, decían: estamos muy contentos, aunque vivamos con esta estrechez. No sé, hay una anécdota que un señor, porque a los padres, a medida que lo iban conociendo, la gente venía mucho a conversar con ellos, a confesarse con los padres, todo eso. Y entonces un señor que vino y lo atendió el hermano en la puerta, sería el hermano Escribio, creo. Y le dice: pero ¿cómo ustedes viven en esta pobreza? Y el hermano dice: es que estamos en Belén. Belén responde: estamos en Belén. Así que no se amargaban por esa pobreza, esas situaciones que tenían que vivir, sino cómo iban a salir de ella. Eso era. Pues en esta situación, fíjese que vivieron hasta el año siguiente, en julio, cuando llega el padre Chiflé los visita 1 año y medio después. Y llega de repente el padre Chiflé. No les avisó que venía, nada de eso. Llegó el padre Chiflé y al ver esa situación dijo: no, inmediatamente llamen a un maestro. Y el maestro les va a construir. Tienen que entonces construyeron no sé cuántas, 2 pisos construyeron apegado a la pared de la capilla. Esas piezas se ocuparon mucho. Yo recuerdo cuando en el año 52 me mandaron a mí aquí, a esta comunidad de misioneros, y entonces estaban totalmente, y la ocupaban algunos padres, les gustaba vivir ahí, en ese lado, y no aquí. Esto ya estaba construido, pero no, vivían ahí, vivían contentos, porque querían vivir, ¿no? Entonces el padre Chiflé es el que manda a construir eso, para que haya una comodidad, una cierta comodidad. Pero viene lo de la capilla. Esa capilla la construyó don Ignacio Víctor Izaguirre, el mismo que hizo el seminario Pío Latinoamericano en Roma. Don Ignacio la había construido y se sentía propietario de la capilla. Pero él decía: sí, porque nadie la atiende, yo le entrego a los misioneros, que ellos la tengan. Pero ya había llegado Monseñor Valdivieso. Y Monseñor Valdivieso, ese sí que era firme de carácter, pues. Entonces le dice: no, usted no es el dueño, soy yo el dueño de esa capilla. Así que usted no puede regalarla. ¿Cómo? Que si yo la construí, eran terrenos míos y todo eso. No, parece. Monseñor Valdivieso, esa capilla es del arzobispado. Así que no puede regalarla.
pero yo también quiero regalársela a los padres, dice. Los dos querían regalarla, pero no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo. Y recién, cuando llegó el padre Chifré, o sea, al año y medio siguiente, recién entonces se logró la entrega de la capilla. ¿Por qué? El padre Chifré tiene conversaciones con el arzobispo le dice: ¿cómo han venido? No me dijeron nada, el padre Claret estaba conmigo allá en el concilio y no me dijo ninguna cosa. Así que estaba molesto el arzobispo. Pero ya había pasado las pruebas de los misioneros, si servían como misioneros, porque los probaron, ¿no? Pero primero, al poco tiempo de estar ya aquí en la capilla el primer año, de la curia, dicen: miren, unos padres jesuitas van a dar misión y queremos que lo acompañe uno de los padres misioneros. Y era para probarlo, a ver si servían para las misiones. No bastaba llamarse misionero, sino que a ver si servían. Y bueno, el padre Valier sabiamente mandó al padre Domínguez, que era el que tenía más práctica pastoral. Los otros no tenían tanta práctica pastoral, no tenían práctica de misiones, no habían dado misiones en España. Así que no tenía esa práctica. Y Domínguez, porque como fue autoridad en una diócesis, entonces ese conocía mejor las cosas. Y los jesuitas lo probaron y dieron la aprobación. Sí, son buenos misioneros. Entonces la diócesis dijo: hay que retenerlo. ¿Por qué? La diócesis de Santiago abarcaba desde el río Maule, Talca, a Petorca. La parroquia de Petorca pertenecía a la diócesis de Santiago, en el norte. ¿Cuánto eran? Como unos 500 kilómetros. Tenía mucho campo. Tenía ciento y tantas capillas públicas. Y todas esas capillas públicas, como decía, pertenecían a la diócesis. Y ellos nombraban a la diócesis quien administraba la capilla. Y de esas cientos de capillas, eran todas dirigidas por laicos. Y había como 13 o más capillas dirigidas por laicas en la diócesis. Estaban al frente de ellos. Entonces era una diócesis que no tenía misioneros. En el verano los sacerdotes diocesanos solían ir a dar misiones. En el verano, a las capillas. Entonces necesitaban misioneros. Los redentoristas llegaron un poco después que los claretianos, que también son misioneros. Así que había que aguacharlos. Y de hecho, en el primer año les mandan, creo que 7 o 12 misiones. Tienen que dar 12 misiones. Hay una narración de la primera misión que dieron. Para llegar al lugar de la misión, partieron de Santiago a Curicó en tren, un día se demoraba el tren, pero no están ahí. A Talca en un carrito, en el cochecito, a caballo, otro día. En Talca van al río Maule, toman un bote, otro día, viajando en bote.
llegan a cierto lugar, no me acuerdo el nombre, y ahí los esperan unos caballos. Y a caballo llegar al lugar de la misión, ¿no? Entonces, llegar a la misión se demoraba 4 o 5 días, ¿no? Solo llegar. Cómo eran las distancias, cómo eran las formas de moverse, todo eso. Lo peor fue que uno de los misioneros se enfermó y tuvo que volver. Ahora la vuelta le hizo a caballo, hasta Curicó. Esa eran las misiones. Y los misioneros ya entraron en ese plan de misión. Bueno, llega el padre Chifré y el padre Chifré dice, bueno, ¿lo poseemos o no poseemos la capilla de Belén? No, pues no son dueños de la capilla de Belén. Viven ahí, pero no son dueños. El padre, tienen muchas conversaciones, un poco fuertes yo creo que fueron, con el arzobispo. Y al fin el arzobispo dice, padre, porque el padre Chifré me los llevo, dijo. No, calma. No, porque ya los conocía, ya sabían cómo habían trabajado en la diócesis, así que no quería perderlo. El arzobispo dijo, calma. Miren, ustedes han entrado aquí y no se les ha ocurrido pedir la personalidad jurídica. ¿Cómo van a ser dueños si no tienen personalidad jurídica? Así que lo primero hay que sacar personalidad jurídica. El arzobispo era abogado. Bueno, en aquella época eran todos parientes, amigos, lo que sea. Le dijo, pero yo le voy a sacar la personalidad jurídica. Así que habló con el presidente, que eran primos, eran no sé qué. Le dice, el presidente dio la orden y al otro día, aquí está la personalidad jurídica. Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, que es la actual personalidad jurídica que se mantiene aquí de la congregación. Entonces les dijo, ahora pueden poseer, ahora pueden ser dueños de la capilla, y yo se las doy. Bueno, y el otro dueño de Isaguirre dijo, pero si yo también se las doy. Y Isaguirre fue el que hizo el papel de donación de la capilla, que también está en el archivo. Hizo la donación. Y ahí el padre Chifré se fue y los misioneros quedaron totalmente establecidos en Chile. Esa fue la llegada de los misioneros claretianos a Chile. Que no sea difícil. ¿Qué pasó con Don Santiago de la Peña? Fíjense, los padres fueron muy amigos. Hay cuando vino, el padre Chifré, entonces ya oficialmente deshizo el contrato. Se nombraron 3 personas, entre ellos el canónigo. Se nombraron 3 personas para que dijeran a ver qué es lo que había que hacer. Y entonces ellos determinaron que debían de pagarle a don Santiago de la Peña los gastos de viaje de Europa a Chile.
y todos quedaron conformes. Los padres dijeron, bueno, cuando tengamos plata. ¿Sí? Es que curioso porque el padre Chifré, cuando en el viaje, cuando se va, mira a ver qué tiene en la caja. Sácalo de acá. Allá en Cervera yo tengo muchas necesidades y para mandar misioneros para acá, allá en Cervera tienen que comer y tienen que educarse. Así que necesito que me den esa mano. Y los dejó con las manos vacías. Entonces Santiago de la Peña vivió poco tiempo después, porque ya era bastante anciano. Es admirable cómo fue a Europa. Hizo esos viajes para buscar a los misioneros. Es un hombre admirable. ¿No? Y quedó muy amigo de los padres. Y ya cuando vino el padre Chifré y deshicieron el contrato, lo invitó a celebrar una misa en la capilla de él. Pero no le dijo que iban a cantar la señora. Porque el padre Chifré eso no lo aceptaba. Entonces llegó y se la sacó la al padre Chifré. No le quedó otra. Celebró la misa y la señora cantaba. Gloria. Sí, fueron muy amigos, de tal manera que el padre, el que peleó con ellos, murió en brazos de ese padre. Él lo atendió hasta el último momento y estuvo con los padres, estuvieron acompañándolo en toda su enfermedad y hasta el último momento estuvieron con él. ¿Por qué? Porque lo veían como algo providencial para que los misioneros se extendieran a América.